Hola a todos. En la clase pasada vimos como una pequeña introducción a LaTeX y cómo generar nuestro primer documento en LaTeX. En esta veremos vamos a profundizar un poquito más y vamos a ver ejemplos de cómo poner tablas, cómo poner gráficas y cómo manejar la bibliografía. Cosas que no vimos en la clase pasada. Entonces, empecemos por lo que habíamos hecho y para eso entonces vamos a generar un documento de LaTeX. Vamos a hacerlo en Gedit y se llamará, no sé, ejemplo 2.tech. ¿Listo? Ampersand para que nos libere la consola. Bien, entonces ahora empezamos, ya sabemos, podemos poner un comentario si queremos. Este es un documento de la TEC. Recuerden que eso lo hacemos con el signo de pesos, el signo de porcentaje, perdón. Entonces, y empezamos siempre con declarando qué tipo de documento vamos a estar trabajando. En este caso, tener un artículo. Y aquí podríamos dar argumentos opcionales, ¿no? Entre las llaves. No entre corchetes, sino entre las llaves podríamos decir, por ejemplo, que sea una fuente de 12 puntos. Luego de esto podría seguir el preámbulo, entonces nosotros podríamos, dependiendo del tipo de documento que tengamos, especificar diferentes cosas. Tal vez el autor, podríamos especificar la fecha y podríamos especificar también el título, bueno, y otras cosas. Entonces recordemos que siempre que sea un comando va a ir antecedido de backslash. Bien, aquí entonces nosotros le podríamos decir inicia el documento. Y siempre que iniciemos algo, lo terminamos. Entonces empecemos con lo que habíamos escrito antes, simplemente como hola, y vamos compilando. Entonces, para compilar, recordemos que hacemos pdf latex para que nos genere de una vez un archivo pdf y listo. Aquí nos está diciendo que efectivamente generó un archivo pdf. Entonces lo podríamos abrir, por ejemplo, con Genome Open y el nombre de nuestro archivo. Listo. Aquí está nuestro archivo más básico de LaTeX. Entonces ahora vamos a empezar a poner lo interesante. Recordemos que aquí nosotros podríamos entonces ponerle que pusiera el título con make title. Podríamos decirle que pusiera un abstract y eso lo hacíamos con begin abstract. Y recordemos también que podíamos hacer secciones, ¿no? Entonces pongamos aquí va algo de texto, luego empieza una sección. Vamos a poner acentos por el momento, eso se puede hacer, recuerden, con el paquete Babel, pero por el momento vamos a dejarlo así por facilidad. Entonces, y aquí hacemos section. Entonces, nosotros vamos a ver, ¿qué vamos a ver hoy? Tablas, figuras y bibliografía. Empezamos, bueno, primero hagamos entonces un ejemplo para ecuaciones. Asimismo, entonces podríamos nosotros poner otra sección que sea para tablas. Y otra sección para figuras. Y al final pondremos la bibliografía. Entonces,
Para ecuaciones ponemos, por ejemplo, un ejemplo de ecuaciones puede ser en línea como esta. Entonces, para poner una ecuación en línea, esto es entrar en modo matemático. Recuerden que lo hacemos entre signos de pesos, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos hacer, los diferentes comandos que nos van a ayudar están todos en internet, los pueden encontrar. Entonces digamos que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Listo? Fácil. Y esa sería una forma de poner una ecuación en línea. Miremos cómo va el documento hasta el momento. Entonces compilamos, parece que compiló bien. Entonces miremos qué nos generó. Entonces ya tenemos nuestro título, autor, la fecha, el abstract, y aquí empieza nuestro documento. Y está la sección de ecuaciones. También podemos poner subsecciones, ¿no? Dentro de las secciones podemos poner subsecciones con \subsection. Listo, entonces aquí tenemos nuestra ecuación en el mismo documento. Entonces aquí podríamos seguir con texto, lo que nosotros quisiéramos. Pero si nosotros quisiéramos, tal vez, que nos pusiera la ecuación centrada y numerada, lo que nosotros haríamos sería empezar un entorno y sería begin equation. Recuerden, end equation ahora. Y aquí podemos, ¿cuál es la ecuación? Entonces ya no tenemos que ponerle estos signos porque ya estamos en modo matemático. Todo lo que esté entre begin y end equation va a estar en modo matemático. Bien. Compilemos a ver qué pasa. Nos compiló. Y aquí está. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación en línea. Y acá tenemos la otra ecuación igual, pero numerada y centrada. ¿Listo? También podríamos poner una ecuación que no estuviera numerada. Para eso, a veces, en algunos casos va a ser más fácil hacer el uso de paquetes. Entonces, empecemos por poner unos paquetes útiles para hacer ecuaciones, como pueden ser AMS Math y AMS Sim. El uso de estos paquetes nos permitirá utilizar ciertos comandos como por ejemplo este. Vamos a poner exactamente esta misma ecuación, pero le vamos a poner un asterisco al final de equation, tanto en el begin como en el end. ¿Listo? Y compilamos. Nos compiló. Entonces ahora tenemos tres cosas acá. La ecuación en línea, la ecuación numerada y la ecuación no numerada. A veces vamos a querer numerarlas, a veces no. Si las vamos a citar, entonces querremos numerarlas, porque después nos podremos referir a ellas como la ecuación número X. Pero si no, si es una que no volveremos a utilizar tal vez, pues tal vez no querramos numerarla. Bien, entonces hay muchos comandos que se pueden utilizar. Si la ecuación es muy larga se puede partir, o bueno, muchas otras cuestiones. Por el momento pasemos a tablas. Entonces, así como tenemos el entorno para ecuaciones, hay otro entorno que se llama tabular. Y este funciona, para este tendremos que darle más argumentos. Lo que tenemos que darle aquí es la alineación del texto que pongamos en las tablas. Podemos decirle aquí, por ejemplo, que esté alineado a la izquierda, luego que esté alineado al centro, luego a la derecha y luego otra vez a la izquierda. ¿Listo? Entonces, lo que pongamos aquí
vamos a especificarlo con ciertos comandos. Entonces, digamos que hagamos una tabla de notas. Entonces podemos aquí poner parcial. Para decirle que ya pasamos a un siguiente elemento en la misma fila, o sea, cambiar de columna, utilizamos ampersand. Entonces pedimos parcial, luego primero, segundo, tercero. Y para cambiar de fila, entonces hacemos 2 backslash. ¿Listo? Entonces aquí podemos poner, no sé, Ana. Entonces digamos que Ana se sacó en el primero 5, en el segundo se sacó 4 y en el tercer parcial se sacó 3. Luego Bea, en el primer parcial se sacó 3, en el segundo 4 y en el tercero 5. Y Carlos se sacó en el primer parcial 2, luego 3 y luego 4. Entonces, aquí, eso no lo pondría todo junto, porque no le estamos diciendo que cambie de columna, de fila, perdón. Entonces aquí le tenemos que decir cambie de fila, aquí, cambie de fila, y aquí también, cambie de fila. ¿Listo? Entonces miremos si nos compila. Parece que sí. Miremos qué generó. Bien, entonces tenemos nuestra tabla. Podríamos también ponerle, para hacerla que esté toda encuadrada. Bueno, miremos entonces lo de la alineación. Esta estaba centrada, esta está alineada a la derecha y esta está alineada a la izquierda, como nosotros la hemos ordenado. Entonces aquí podemos ponerle hline para que nos genere, para que nos lo encuadre bonito, digamos. Nos ponga líneas en todas partes. Listo. ¿Por qué no nos pone acá ni acá? Ese está dado por este. Bien, nosotros también podríamos decirle, si no esto funciona así, si no la queremos numerada, si no la queremos referenciar después, pero si lo quisiéramos hacer, podríamos tal vez entonces poner esto dentro de otro entorno, que sería un entorno table. Que podemos centrar tal vez, para que quede centrado. Y luego aquí le podemos poner, por ejemplo, caption, o sea, un nombre a la tabla y que se llame notas de parcial. También podríamos ponerle un label. Y con ese entonces nosotros lo podemos referenciar en otras partes del texto. Ahorita vamos a ver cómo se puede utilizar tal vez. Listo, entonces... bueno, pero miremos una cosa curiosa. Por ejemplo, yo podría partir esto. Y lo que él va a obedecer son estos comandos. No el hecho de que yo lo haga uno encima del otro como yo quiera. ¿Listo?
aquí me está diciendo, me está dando una advertencia que ya los tags, los labels pueden haber cambiado. Entonces, si yo lo vuelvo a correr, ella puede solucionar ese posible inconveniente de que las referencias hayan cambiado, porque eso lo utiliza en otro archivo. Si lo hacemos 2 veces, generalmente ya funciona. Entonces, miremos cómo nos quedó. Aquí está. Entonces ya tiene el nombre y está como todo como esperábamos que estuviera. No, esto está en la sección equivocada, cambiémoslo. Entonces, bien, podría ponerle acá entonces section tablas. En la tabla, entonces aquí le puedo decir site notas. Están las notas de los parciales. Aquí no pude reconocer cuál es la referencia de la que yo me estoy hablando. Miremos cuál pudo haber sido el problema. Lo que pasó fue que aquí yo le puse site y en este caso ser con ref. ¿Sí? Entonces, referencia a la tabla que se llama notas. Y ahora ya me dice en la tabla 1, y yo no le dije qué número era, ¿verdad? Yo le dije que se llamaba notas, que yo sé que es esta, y entonces ya me dice cuáles son. Aquí están, la tabla se corrió porque LaTeX trata de predecir como dónde puede ser la mejor ubicación de esa tabla. Sin embargo, yo podría en algunos casos forzar a que la ponga en una situación, en un lugar más específico. Eso se hace con variables flotantes. Y en este caso se traduce a aquí. Yo le puedo decir, por ejemplo, que lo ponga en un sitio, que lo ponga allí mismo. O puedo decirle que lo ponga arriba o abajo. Diferentes formas. Entonces ahora ya yo lo forcé a que la pusiera en un lugar determinado. La cuestión es que LaTeX va a manejar toda la tabla como si fuera un solo objeto muy grande. Entonces tenemos que tener eso en cuenta al momento de comunicarnos con LaTeX. Bien, entonces ya vimos un ejemplo de tablas. Miremos ahora uno de figuras. Entonces lo mismo, tendremos un entorno propio para figuras. Entonces, begin figure. Y aquí yo le puedo poner entonces el nombre. Entonces yo le puedo poner un comando para que incluya una gráfica. Entonces yo le digo include graphic. Y aquí yo le tengo que decir la ruta, o sea, el archivo específico al que yo me estoy refiriendo. Entonces aquí yo tengo uno que se llama círculo 09c.png. Listo. Vamos a compilar en este momento a ver qué pasa. Entonces aquí me dice que hubo un problema, que no sabe cuál es la secuencia de control que yo le dije, no sabe a qué se refiere. Lo que pasa es que para yo utilizar este comando, el include graphic, yo debo utilizar otro paquete que se llama
graphicx. Entonces miremos si ahora sí no lo compila. No lo está compilando. Es include graphics con ese. Listo, aquí me dio una... Bueno, vamos a ver qué pasó. Me dice que hay un flotante que es muy grande para la página por tantos puntos. Listo. Entonces miremos qué fue lo que pasó. Pero es una advertencia. Logró generar el archivo PDF. Entonces miremos, efectivamente, aquí está la tabla que hemos puesto. Ahora tenemos que volverla a compilar para el caso. Y aquí en la de figuras hay una imagen gigante. Entonces claro, es muy grande para la página. Eso lo podemos arreglar con el comando scale, la opción scale, perdón. Entonces scale en la mitad, entonces yo puedo decirle que sea 50% o 60% o 70%, digámosle la mitad, entonces 50%, que es el 0.5 del original. Entonces, guardamos. Y ahora la imagen ya está en un tamaño más adecuado. También podríamos nosotros, así como le pusimos nota y label a nuestra tabla, podemos hacer lo mismo con la imagen. Aquí también podemos ponerle el centering para que nos centre la imagen. Aquí entonces sería imagen. Y este se va a llamar imagen. Pero no TA, sino FI. Porque nos vamos a referir a una imagen, a una figura, no a una tabla. ¿Sí? Bien. Listo. Entonces, compilémosla. Volvemos a compilar para que las referencias no se vayan a alterar. Y miremos qué hizo. Entonces ya no la centró, le puso nombre. Y eso. Podríamos nosotros también, entonces, ahora pasemos hacia las referencias. Entonces, para las referencias hay dos formas comunes de hacerlas. Una es con BibTeX y la otra es con un entorno especial que tiene la TeX. Entonces aquí me disculparán, voy a copiar y pegar. Entonces, este entorno, como nosotros lo iniciamos, como todos, con begin, y aquí va es the bibliography. ¿Listo? Y cada elemento que nosotros pongamos aquí es una referencia. Entonces, ¿cómo lo ponemos? ¿Cómo es la estructura, digamos, que debe tener? Entonces, div item, entre llaves, miramos el de acá tal vez. Div item, y entre llaves le ponemos la clave. Entonces, la clave es la manera de referirse a nuestra referencia. Entonces, si nosotros le ponemos aquí whiles 1, entonces así como antes nosotros llamábamos, nos referenciábamos a la tabla con ref ta notas, aquí ahorita nos vamos a referenciar con site y este nombre, entonces site whiles 1 o lo que sea, o entonces aquí le ponemos while 2 o el ítem que sea. Entonces en este caso lo único que necesita es la clave y luego de lo que vaya de la clave es todo el texto que nosotros queramos ponerle, como nosotros queramos darle el formato. Entonces aquí somos libres de ponerle el formato que nosotros queramos. Bien, miremos cómo se ve en este caso.
después de la figura, que se movió chistosamente, nos van a salir las referencias. Entonces vamos a sacar todas las referencias que nosotros teníamos. ¿Listo? Sin importar si están referenciadas en el texto o no están referenciadas en el texto. Bien. Sin embargo, hay otra forma de ponerlo, de poner las referencias, y es, vamos a comentar esto, mediante BibTeX. Entonces, para hacerlo con BibTeX es un poco diferente. Entonces, lo que vamos a hacer es poner al principio de este documento, después de Begin Document, le ponemos Bibliography Style. Y bueno, hay varios estilos. Uno es AMS Plain, pero hay varios. Y también pueden descargar otros si los compilan y los agregan, entonces también los pueden utilizar. Y para referirse, entonces ustedes van a poner Bibliography y necesitan de un archivo extra que tenga la bibliografía, que tenga extensión .bib. Entonces vamos a compilarlo y ya les muestro qué tiene ese archivo ahí. Lo llamamos sin extensión y podemos poner varios. Por ejemplo, yo tuviera biblio 1, también podría ponerle biblio 2, etcétera. ¿Listo? Entonces, miremos qué pasa cuando lo compilamos. Bien. Parece que lo compiló. Pero no nos pone nada. Ah, no. Este tiene una forma más bien peculiar de compilarse. Para compilar este, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es primero compilar, o sea, ya cuando le pusimos el estilo que queremos que tenga la bibliografía y pusimos los archivos de bibliografía que debe tener nuestro documento, debemos compilar una vez el punto .tec. Luego de eso compilamos una vez el auxiliar con BibTeX. Entonces BibTeX y nuestro archivo se llama ejemplo2.aux, ahí no lo autocompletó. Lo compilamos y aquí nos dice una cosa, y es que no encontró citaciones. Entonces ya vamos a ver qué pasa cuando hacemos eso. Y ahora entonces nosotros podemos ponerle, entonces ya lo compilamos de nuevo el punto .tec 2 veces. Entonces nos está diciendo que the bibliography está vacío. Bien. Vamos a ver entonces qué nos da como resultado. Entonces nos pone la referencia, pero no nos pone nada. El motivo es que nosotros, dado que no le estamos citando en alguna parte del documento, entonces él no sabe qué debe ponerlo. Entonces tal vez nosotros tenemos muchos documentos, en nuestro BibTeX, que ya les voy a mostrar cómo se ve, qué estructura debe tener. Pero si nosotros no lo citamos, entonces él no nos va a mostrarlo. Entonces eso lo arreglamos, bueno, uno, citándolo en alguna parte del texto, pero tal vez nosotros no queremos citarlo, pero queremos que aparezca en el documento, y eso lo vamos a hacer con un comando aquí debajo del Bibliography Style, no cite, y las claves de las referencias que nosotros tenemos. Entonces en este caso, démosle una mirada a nuestro documento Bib. Entonces,
Bien, entonces la estructura que debe tener es esta. Dependiendo del tipo de archivo que yo vaya a citar, el tipo de documento que yo vaya a citar, entonces va arroba y una referencia. Entonces va el tipo de documento que nosotros estamos citando. En este caso, por ejemplo, puede ser un artículo o puede ser un libro. Entonces arroba book, arroba article. Después va la clave, sin nada, seguida de una coma, sin espacio. Y con la clave es lo que nosotros vamos a utilizar para referenciarnos. Entonces, pongámoslo de una vez. Entonces, Alter 1 y Anderson 2008C. Entonces, listo. Ahí yo estoy diciendo que a pesar de que yo no cite Alder 1 ni Anderson 2008C en ninguna parte de mi documento, aún así me los ponga en la referencia. Bien. Entonces, los devolvamos al archivo bib. Y después de la coma, entonces yo le puedo poner todos los campos que pueda dependiendo del tipo de documento que sea. Entonces en el caso de un artículo puedo ponerle quién es el autor, entonces le pongo author igual, y entre las llaves los autores que tenga el artículo. Entonces tiene un título y así mismo, entonces de misma manera title igual, y entre las llaves esto, en qué journal se presentó este artículo, y entonces entre llaves la llave, el año, el volumen, las páginas, y todos estos campos van a ir separados de comas, por comas. Entonces pongo journal, en este journal se presentó, coma, y el siguiente campo, en este año, coma, el campo del volumen, y etcétera, etcétera. Puedo poner incluso las referencias electrónicas. Y en el caso de un libro, por ejemplo, pues le pongo lo mismo. Entonces, primero la clave con la cual me voy a referir al documento, luego title, después de eso puedo ponerle la editorial, publisher, entonces Wiley, el año, el autor, etc. Lo mismo. Todo eso también va claramente entre llaves del tipo de documento. ¿Listo? Entonces esta es la estructura que puede tener nuestras referencias en el archivo bib, que es otro archivo de texto plano como TeX o como cualquier otro. ¿Listo? Entonces yo puedo aquí tener otras referencias y si yo no las pongo, entonces no van a aparecer. Por ejemplo, hagamos el caso de, copiamos esta misma, pero en este caso pongamos una clave diferente. Entonces la clave es lo importante para referirse en este caso. Entonces sin LCE, ¿listo? Entonces en este vamos a entonces poner lo mismo. Entonces tenemos nuestras tres referencias, ¿listo? Entonces, ¿cómo compilamos de nuevo? Pues compilamos el punto .tex, luego compilamos el bib, con bibtex compilamos el auxiliar, perdón, de nuestro punto .tex. Luego de eso entonces compilamos dos veces el PDF LaTeX, y vemos que nos citó. Entonces aquí nos puso dos veces la referencia que nosotros teníamos. ¿Listo? Ahora miremos que si yo no le pongo el no cite a una de estas, entonces solamente la va a citar una vez. Entonces aquí quitemos esta. Bien, entonces solamente tengo no cite estas dos y el mismo proceso. Entonces compilamos una vez el punto .tex, luego compilamos el auxiliar con bibtex y luego dos veces el punto .tex con PDF LaTeX, y vemos que nos da el resultado. Y en este caso entonces solamente nos puso las dos referencias a la que les pusimos que no las cite a pesar de que no las referenciamos en ninguna parte del documento.
Bien, entonces así nosotros también podríamos referenciarlos en otras partes. Por ejemplo, um, digamos aquí, esta información la tomé de, entonces aquí le hago cite. ¿Recuerdan la tercera referencia que no le pusimos en el noSite? Bien, bien. Entonces hacemos lo mismo. Una vez el punto .tech, luego el auxiliar con BibTeX y luego dos veces el punto .tech. Y me volví a poner la referencia porque ahora sí la estoy citando en alguna parte. Y no solo eso, sino que me va a decir que en el texto que yo le puse, esta información la tomé de y el número de la referencia. No importa que después yo cambie el orden de las referencias, que después ponga una referencia antes, él las va a compilar adecuadamente y me va a citar con el número correcto, dependiendo de cómo queden en la referencia final. Y bien, eso era como lo que queríamos ver para esta semana. Entonces, nos vemos.